Aquí en Arte Radio, en RDN con los 5 sentidos. Y ya llegó el momento que todos estábamos esperando, que era hablar sobre esta entrevista con el tema de entretenimiento que habíamos mencionado antes. Sí, para dar un poco de contexto, sabemos que en el 2020 pues se crearon muchos emprendimientos, ¿no? A raíz de la pandemia, muchas personas abrieron sus propios negocios, ya sea de repostería, de vestimenta y de muchas cosas. Sin embargo, creo que este emprendimiento, que es un proyecto que va a cambiar totalmente, es súper innovador, que ya está a otro nivel de lo que normalmente nosotros vemos. Sí, exactamente. Como dices, en la pandemia dio a pie a que varias personas crearan sus emprendimientos, pero este emprendimiento que vamos a hablar el día de hoy es el emprendimiento con mayúsculas. Y para poder conversar sobre esto, le damos la bienvenida esta mañana a Joseph Sánchez, médico de profesión y emprendedor de vocación, que nos comentará un poco sobre su proyecto cultural denominado Perú Mundo Mágico. Muy buenos días, Joseph. Coméntanos un poco sobre de qué trata tu emprendimiento. Hola, muy buenos días. Les agradezco por la invitación. Y bueno, lo que estamos planteando nosotros con Perú Mundo Mágico es la creación de un espacio, de un complejo de entretenimiento y de diversión familiar. Básicamente se trata de un gran espacio constituido por diferentes formas de entretenimiento, básicamente parques de diversiones, tematizados y basados un poco en la cultura de nuestro país, el Perú, que como saben ustedes, pues es sumamente rico y variopinto, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Y cómo es que nace esta idea de crear un proyecto que tenga en base a la cultura peruana? O sea, ¿cómo se te ocurrió esa idea de poder crear Perú Mundo Mágico? Mira, el rubro de negocio de los parques de diversiones en el mundo, como ustedes conocerán, pues es un rubro muy grande, muy interesante. Y definitivamente hay ejemplos a nivel internacional que han trabajado muy bien diferentes tipos de temáticas, y en este caso, mi apasionamiento básicamente por el tema de la cultura peruana, de mi Perú, que tiene tanta riqueza histórica, cultural, geográfica, etcétera. Yo creo que podríamos mostrar al mundo una oferta de entretenimiento a un nivel importante, interesante, y que esté basado en nuestra propia historia. No tenemos que crear de pronto historietas o cuentos como de pronto en Disney o Universal necesariamente, si tenemos tanta riqueza que podemos mostrar al mundo de una manera muy entretenida y alegórica, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la cultura peruana es algo que las autoridades del Perú deberían darle la importancia de vida. Entonces, como es importante promover todo esto en la sociedad, en los niños que recién están teniendo su formación académica, ¿cómo es que se piensa resaltar la cultura peruana en este proyecto? Bueno, hemos pensado hacerlo de muchas formas, ¿no? Una de ellas es básicamente utilizando locaciones o volviendo los espacios en locaciones que representen a diferentes partes de nuestro país, que sean tematizadas en función a diferentes alegorías culturales, manifestaciones, expresiones culturales relacionadas con las diferentes partes de nuestro país. Por supuesto tienen que estar dentro de no solamente solamente manifestado en locaciones, sino además tienen que estar dentro de expresiones culturales que están en nuestro país, ¿no? Danzas, desfiles, formas de vida también. No solamente cuando yo hablo de cultura, no solamente me refiero a historia antigua, ¿no? Me refiero a que nosotros tenemos una cultura que está viva y que se manifiesta de diferentes maneras. Hay actividades, por ejemplo, en nuestro país que se tienen que se han desarrollado, deportivas, culturales, manifestaciones que se realizan y que también podrían estar involucradas dentro de nuestro proyecto, ¿no? Sí, debe ser muy interesante poder aprender un poco más sobre la cultura peruana de forma entretenida, ¿no? Como mencionaba, va a haber se habla sobre los festejos que hay ahora, sobre la cultura que todavía se mantiene, y demostrándolos de otra manera, como con juegos, con shows, se puede aprender mucho más para los niños, ¿no? Por supuesto, y además en una experiencia del más alto nivel, ¿no? Algo a lo que no estamos todavía acostumbrados, porque si bien es cierto, hay bastantes esfuerzos por parte de las empresas privadas por tratar de cada vez mejorar la oferta de entretenimiento, yo creo que todavía estamos bastante distantes de las manifestaciones, de las producciones que tienen otras partes del mundo y que definitivamente han puesto pues manifestaciones culturales, por ejemplo, en sus países, los han presentado de la mejor manera.
y han impactado de esa manera en el mundo y atraen de esa manera además el turismo también extranjero incluso. Vendría a ser como un parque de diversiones, bueno, no se ven muchos en Latinoamérica, ¿no? Pero vendría a ser como alguno conocido por ahí. Sí, mira, en realidad dentro de Latinoamérica no ha sido exenta pues de presentar propuestas de parques de diversiones entre temáticos y no temáticos, ¿no? Porque esto tiene alguna diferencia, pero o sea, países como cercanos, ¿no? Colombia, Chile, Brasil, Argentina, tienen sus parques de diversiones. Es más, hay uno tematizado muy lindo que es Beto Carrera World en Brasil, que tiene pues una expresión muy interesante. Ellos sí han creado una serie de personajes, tienen algunas franquicias que trabajan también dentro del parque, que obviamente también sería una posibilidad dentro de nuestra opción, pero que han trabajado muy bonito y en el más alto nivel el tema sociocultural. Específicamente hay un parque en Latinoamérica que digamos es un poco más tematizado en deportes de aventura, de pronto como lo es el Grupo Xcaret en México, que tiene una manifestación cultural de su país arraigada muy interesante, muy lindo. Lo han puesto sobre una plataforma del más alto nivel y creo que eso atrae muchísimo. Y dicho sea de paso, seguramente acá los que han podido viajar, han tenido la oportunidad de viajar a México, a Cancún, a Riviera Maya y han podido disfrutar de estos parques, pues comprenderán que se vive el México arraigado en la imagen, pero en una experiencia pues del más alto nivel. Yo en sí, de lo que es mi vida, el único parque de diversiones que he ido ha sido el Parque de la Costa en Argentina. Y yo creo que al ver la propuesta que presentas teniendo como de referente Disney, yo creo que es algo que el peruano se sentiría orgulloso de promover en redes sociales, con extranjeros, decir, mira, este parque habla sobre mí, que es la cultura, y te puedes divertir con él, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, es parte de nuestro propósito, ¿no? Generar ese orgullo que necesitamos de pronto canalizar en los peruanos, que necesitamos profundizar, que necesitamos arraigar mucho más. Yo creo que de por sí ya los peruanos somos orgullosos de vivir en un país. Cuando nos damos cuenta de dónde vivimos, fuera de todos los problemas de coyuntura y políticos, etcétera, cuando nos damos cuenta de la riqueza cultural que tenemos, yo creo que siempre estiramos el pecho, ¿no? Y justamente lo mostramos de esa manera ante el mundo y se pueden hacer muchas cosas, pero como digo, con experiencias, sí es cierto, de pronto Disney y Universal son nuestros referentes. Quisiéramos generar una experiencia así de rica y así de linda, y bueno, esperemos que se pueda lograr, ¿no? Sí, pues justo teniendo en cuenta lo que mencionaba de que, bueno, nosotros hemos visto acá en Perú algunos parques de diversiones como fue en la Costa Verde, como el Playland Park. Sin embargo, estos son únicamente de juegos mecánicos, ¿no? No están basados en nada, no hay una temática como lo es el de Brasil, el que nos comenta de Beto Carrero. Entonces, ¿cuál fue su referencia? ¿Cuál fue lo que le vino a la mente de poder realizar lo temático aparte de solo la cultura, ¿no? ¿Cómo lo plasmaría también? Claro, lo que pasa es que las experiencias, claro, es cierto, hay parques de diversiones en el mundo que no son tematizados propiamente. Es más, en el Perú hemos tenido varias experiencias de parques interinos, ¿no? En primer lugar, no hay establecimientos fijos. Sin embargo, hay algunos parques de diversiones pequeños aquí en el Perú que sí tienen una trayectoria también, un tiempo de estación acá en nuestro país y son fijos, pero son bastante pequeños, obviamente mucho más locales. Nuestras referencias más importantes, de hecho, son los parques temáticos que se han logrado hacer a nivel internacional, ¿no? De hecho, las referencias máximas son Disney World y Universal, aunque ellos tienen su propio, pues, obviamente rubro ya dentro del parque, de los parques temáticos. Pero también en Europa, por ejemplo, hay varios parques que tematizan diferentes contextos históricos, hay parques que simulan, por ejemplo, diferentes partes del mundo también, ¿no? O sea, acá en el Perú se están haciendo algunos emprendimientos muy interesantes. Veo en Cusco, por ejemplo, se están implementando algunos espacios que tienen que ver también con la cultura inca, que tienen que ver pues con alegorizar un poco lo que se vive. El Cusco es maravilloso, ¿no? Pero claro, lo que se vive ahí tan rico de cultura, se lo están explotando, pero todavía falta mucho para dar en cuanto a la puesta en escena, por decirlo así, ¿no? De los parques. Así como mencionas que tu referente es Disney, como sabemos Disney, por más que uno no haya ido, sabe que su
emblema es Mickey Mouse. Entonces, en Perú Mundo Mágico, ¿cuál sería la mascota o el emblema del parque? ¿Habría también o no? Sí, hemos planteado dentro de nuestras propuestas, estamos desarrollando ahora, no lo puedo comentar, hay cosas que no puedo comentar todavía respecto del contenido, pero sí hemos, por supuesto, planteado la presencia de personajes, no solamente uno principal necesariamente, sino va a haber un grupo que tiene que ver también con el arraigo cultural que tenemos. Pero hay que tratar de generar todo lo que se presente en el parque, incluyendo los personajes, con el mayor esfuerzo creativo posible, ¿no? O sea, no hay que tratar de hacer pues lo siempre aburrido de que no el peruano es el Inca y solamente y ahí nos quedamos, ¿no? O vestirnos pues con chanclas para poder manifestar nuestra cultura peruana. No. O sea, el Perú tiene muchas manifestaciones culturales muy interesantes y, como digo, la cultura está viva y se manifiesta actualmente de diferentes formas, ¿no? Solamente hay que saber identificar con claridad y volver de una manera creativa esto en una puesta en escena, ¿no? Eso es cierto, y es muy interesante no solo para los peruanos, porque bueno, nosotros aparte tenemos bastante conocimiento sobre las culturas que podemos encontrar en nuestro país, sería para enriquecer aún más nuestros conocimientos. Sin embargo, a nivel internacional sería mucho más interesante porque todos, creo que la mayoría del mundo nos conoce como Perú, Machu Picchu, y hasta ahí llegó la cultura peruana, ¿no? En cambio, esto va a poder hacer que conozcan más acerca de las riquezas que tenemos acá, porque es un montón, hay muchas culturas. Y bueno, teniendo en cuenta que su referente es Disney, en el caso del tamaño de qué tan grande quisiera realizar el parque, ¿vendría a ser igual así de grande o como el de la Costa de la Aventura, como el Parque de la Costa, como Playland Park, o cómo sería el tamaño que está pensando en realizar? Bueno, nosotros estamos yendo con una propuesta grande, ambiciosa, ¿no? O sea, de hecho, pensamos en que se tenga que generar un parque. Dentro de los tipos de parques de diversiones que existen los llamados parques regionales, ¿no? Estos parques regionales suelen ser parques de gran capacidad, con una extensión bastante amplia. Y estamos yendo por esa apuesta, por la apuesta de parques de diversiones. Es más, les comento además que no solo estamos pensando en un solo parque, sino estamos pensando en un complejo de algunos parques de diversiones, incluido además un bulevar también, donde van a haber otras actividades ya para de pronto personas mayores o diferentes oportunidades también, ¿no? Entonces, que complementaría bastante bien este complejo de diversiones. Entonces, sí, es un área bastante importante en el que estamos pensando, y de ahí que hay que ver dónde es que se va a poder ubicar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces podríamos decir que en realidad es la propuesta de emprendimiento de parque temático aquí en el Perú. Entonces yo creo que en realidad son bastantes personas peruanos que no han podido ir, ya sea a Xcaret, Disney, al Parque de la Costa o a cualquier parque de diversiones, sino que nos tenemos que pues adaptar a lo que hay, que es el Happyland, el Tony Park y así. Entonces yo creo que sí es una muy buena idea eso. Sí. ¿Y han pensado más o menos dónde se ubicaría? ¿O sería acá mismo, acá en Lima, los lugares conocidos? Mira, no tenemos todavía una ubicación definida, pero lo que sí estamos identificando algunas zonas que son básicamente que puedan tener las características, ¿no? O sea, grandes espacios libres donde se pueda incorporar esto con acceso, ¿no? Con vías de acceso, donde se tenga la oportunidad. De hecho, nuestra realidad es una y no la podemos negar. Somos un país centralizado todavía, estamos centralizados en Lima, ¿no? Y por lo tanto, de pronto, la ubicación más estratégica en la que estamos pensando tiene que ver con Lima y sus aledaños, ¿no? Entonces, por ahí inicialmente estamos partiendo y hay espacios todavía, hay ejemplos ya de un desarrollo interesante que se ha logrado en nuestro país respecto de otras experiencias de entretenimiento. Yo creo que se puede hacer realidad, ¿no? Para todos los seguidores de Arte Radio, para que estén ahí a la mano con la información de Perú Mundo Mágico, ¿en dónde podemos seguirte? Bueno, estamos ahorita en el Instagram como Perú Mundo Mágico. Estamos también en YouTube, en el canal de Perú Mundo Mágico. Y además, a propósito del canal,
Tenemos en el canal ya desarrollada una serie que se llama El sueño detrás de la magia, donde cuento justamente los orígenes de esta propuesta de Perú Mundo Mágico y lo que estamos haciendo paso por paso respecto de cómo vamos planteando la idea y desarrollándola, para que no solamente tengamos un ejemplo de digamos de una propuesta empresarial, sino además también un ejercicio de empresarial, ¿no? De emprendimiento, de cómo estamos aterrizando la idea para que también quede como un legado, que es lo que queremos, y fuera de que nos puedan apoyar, por supuesto, y enterarse de la idea. Hay cosas que todavía no les vamos a ir contando poco a poco, por supuesto. Ya nos están haciendo comentarios, qué cosas quieren ver en el parque, de qué se trata, etcétera. Hay cosas que podemos contar y que con todo gusto estamos dispuestos pues a seguir promocionando esta idea de oportunidad de emprendimiento, ¿no? Sí, ha sido todo muy interesante. Ya saben que los pueden seguir para mantenerse al tanto de esta información, y de hecho también en esta entrevista nos ha dado datos exclusivos para este programa. Y nada, agradecer, muchas gracias por estar en nuestro programa, contarnos un poco sobre este proyecto de Perú Mundo Mágico. Sí, gracias por estar aquí. No se olviden de seguir a Joseph Sánchez en Perú Mundo Mágico para que sepan toda la información que vayan sacando día a día. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación.